Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Eureka, donde la física se entiende con claridad porque aquí la explicamos paso a paso. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que aparentemente es sencillo, pero que esconde conceptos claves sobre desplazamiento, distancia y vectores. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a entender qué es lo que pasa cuando dos vehículos se cruzan y estos siguen caminos perpendiculares, es decir, sus trayectorias forman un ángulo de 90 grados. Además, comprenderemos cómo calculamos cuánto se han alejado después de varias horas o cuál es el tiempo que los separan cuando estos se encuentran a cierta distancia. Prepárense entonces para entender paso a paso este ejercicio, con ejemplos visuales y una pizca de intuición matemática. Comencemos. Y es así que para este caso nosotros contamos con el siguiente ejercicio que nos dice: dos vehículos cuyas velocidades son 10 kilómetros por hora y 12 kilómetros por hora. Entonces, hasta aquí nosotros ya podemos observar que las velocidades tienen componentes diferentes. La primera velocidad cuenta con una componente en i y la segunda velocidad cuenta con una componente en j. Esto nos da a entender que mientras la una velocidad está direccionada sobre el eje de las x, la otra velocidad está direccionada sobre el eje de las y. Pues bien, nos dice que estos vehículos se cruzan y siguen su camino sin cambiar sus respectivas direcciones. En este sentido, nos pide determinar el literal A, el desplazamiento realizado por cada vehículo al cabo de 6 horas. El literal B, la distancia que los separa al cabo de 6 horas. Y finalmente, el literal C, en qué tiempo desde que se cruzan estarán a 100 kilómetros de distancia. Pues bien, recordemos que como primer paso nosotros debemos obtener ¿qué? Exacto, los datos del problema. Y en este caso nos está hablando de dos vehículos, los cuales tienen velocidades, ¿no? Pues entonces aquí señalaremos a la velocidad A y a la velocidad B como vectores, donde la velocidad A es igual a 10 kilómetros por hora, mientras que la velocidad del segundo vehículo o velocidad B es de 12 j. Y aquí ya podemos observar que esta velocidad tiene una componente diferente a la de la velocidad A. Eh, Nos dice que una vez que arrancan en esas direcciones, pues estas se mantienen, no cambian, ¿verdad? Nos solicita determinar, tenemos tres literales, A, B y C, donde el primer literal nos pide el desplazamiento realizado por cada vehículo. Es decir, tendremos que calcular el desplazamiento del móvil A, el desplazamiento del móvil B, ¿sí? Al cabo de 6 horas, es decir, en un tiempo de 6 horas. Por su parte, literal B nos pide la distancia que los separa al cabo de 6 horas. Y finalmente, ¿en qué tiempo desde que se cruzan, es decir, después de que estos vehículos se cruzaron, después de cuánto tiempo se encontrarán a una distancia de, vamos a borrar esto, nos pide el tiempo, cuando entre ellos existe una distancia de 100 kilómetros? Muy bien. Y como fórmulas, pues no olvidemos que la velocidad es igual al vector desplazamiento sobre un intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a proceder con la resolución de este ejercicio. Y como parte del desarrollo, pues nos pide obtener el primer ítem, el desplazamiento de A. Ahora, ¿cómo hallamos el desplazamiento? Vamos a ver, perdón. ¿Cómo hallamos el desplazamiento? El desplazamiento lo podemos obtener desde esta fórmula, ¿sí? De la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. En este sentido, despejando el desplazamiento, nosotros podemos decir que desplazamiento es igual al vector velocidad por la variación de tiempo. Pregunto, a ver, en este caso sería la velocidad de A, ¿no? Pregunto, ¿conocemos la velocidad de A? Y sí, efectivamente la conocemos, pues es dato, ¿no?
Conocemos el tiempo, pues nos está diciendo que tiene que ser en un intervalo de 6 horas. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que el desplazamiento de A sería igual a la velocidad de A, 10i kilómetros por hora, multiplicado por 6 horas, que sería el tiempo, donde el desplazamiento de A ha sido igual. 10 por 6 nos da 60 en i. Horas con horas se van y nos queda kilómetros. Por su parte, el desplazamiento de B sería algo similar, simplemente que sería igual a la velocidad de B por la variación o el intervalo de tiempo. Y en este caso, el desplazamiento de B, reemplazando los datos, ¿cuánto es la velocidad de B? 12J kilómetros sobre hora multiplicado por 6 horas. Horas con horas se van y el desplazamiento de B ha sido igual a 12 por 6 nos da 72 J kilómetros. Entonces, como aquí podemos observar, nosotros tenemos los desplazamientos. El primer desplazamiento o desplazamiento del vehículo 1 obviamente va a estar con la componente i, y el desplazamiento b o desplazamiento del segundo vehículo va a estar con una componente en j. ¿Sí? Y listo, esos serían los desplazamientos. Ahora, nos pide la distancia que los separa al cabo de 6 horas. ¿Cómo podemos encontrar esta distancia? ¿Cómo la podríamos hallar? Para esto es importante, o yo les recomiendo realizar un gráfico que nos permita visualizar de mejor manera cómo poder trabajar con estos datos, ¿no? Entonces, para ello vamos a construir un plano cartesiano, más o menos ahí, y vamos a dibujar los desplazamientos. Entonces, nosotros tenemos que el desplazamiento A es 60, entonces vamos a ver, ¿no? Como es sobre I, vamos a hacer de cuenta que cada dos cuadros es 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Sí? Quiere decir entonces que hasta aquí este sería mi vector desplazamiento de A. Para el caso de B tenemos 72J, es decir, está direccionado sobre el eje de las Y. Vamos a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y más o menos 72 por aquí. Vamos a dibujar el vector y sería este de acá, que sería el desplazamiento en B o del vehículo B. Ahora, me pregunta cuál es la distancia que separa, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que separa a estos dos vehículos al cabo de 6 horas? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues miren, si es que este es el desplazamiento de B, nosotros podemos decir que el escalar sería la distancia de B. Y si este es el desplazamiento de A, su escalar sería la distancia de A. Ahora, si queremos saber cuál es la distancia que separa este punto de este, pues simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Unimos estos puntos con una línea recta, ¿sí? Esta línea recta va a ser la distancia que hay entre A y B. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues evidentemente no con los vectores, sino con los escalares. Nosotros podemos observar aquí que se forma un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto se encuentra justamente aquí, ¿sí? En este sentido, nosotros podríamos decir que la distancia de A hasta B no sería nada más que el Pitágoras de esta expresión, ¿ya? Donde distancia de A a B sería igual a la distancia de A al cuadrado más la distancia de B al cuadrado, lo que sería igual a la raíz de... ¿Cuánto vale la distancia de A? Pues si el desplazamiento de A vale 60 kilómetros, ¿sí? La distancia de A sería igual al Pitágoras de ese vector, es decir, la componente en i al cuadrado más la componente en j al cuadrado, que en este caso es cero, porque recordemos que el desplazamiento en A únicamente tiene componente en el eje de las y o de las x, ¿no? Entonces la distancia de A sería igual a 60 kilómetros.
Mientras que para la distancia b haríamos el mismo procedimiento, pero sería la raíz de 0 al cuadrado más 72 al cuadrado. 0 al cuadrado porque no tiene componente y, más 72 al cuadrado que me da 72 kilómetros. ¿Ya? Y ya de esta manera hemos encontrado tanto la distancia en A como la distancia en B. Bien, ahora solo queda reemplazar estos datos. Sabemos que distancia de A sería igual a 60 elevado al cuadrado más 72 elevado al cuadrado, donde tenemos que la distancia de A hasta B ha sido igual a 93.73 kilómetros. ¿Sí? Y estaría calculada la distancia que los separa después de 6 horas. Perfecto. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden dejar en la cajita de comentarios. Con gusto, apenas la veamos, pues estaremos resolviendo cada una de esas dudas, cada una de esas inquietudes, ¿ok? Vamos finalmente con el literal C que me pide el tiempo cuando la distancia es de 100 kilómetros. Es decir, vamos a aplicar el mismo concepto. Tengo aquí dos desplazamientos. Ya, esta sería la distancia AB. Nos dice que esta distancia, ¿qué pasa si esta distancia es de 100 kilómetros? ¿A qué tiempo se encontrarán a esa distancia? Entonces, con base a lo que nosotros ya hemos trabajado, si la distancia es de 100 kilómetros, ¿qué podemos hacer? Vamos a ponerle aquí que esta es la distancia B2 y esta es la distancia A2, perdón, ¿sí? Para distinguirle de la anterior. Entonces, nosotros sabemos por Pitágoras que esta distancia AB va a ser igual a la raíz de distancia A2 al cuadrado más la distancia B sub 2 al cuadrado. Y ustedes me dirán, profe, pero bueno, o sea, yo de pronto sí conozco la distancia AB, que son 100 kilómetros, porque es un dato que me está dando. Pero ¿y estas otras distancias de dónde las saco? ¿Cómo las saco? Pues bien, volviendo a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, donde nos dice que velocidad es igual a desplazamiento por tiempo, recordemos que nosotros también podemos decir que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo, donde la distancia sería igual a rapidez por tiempo. Entonces, si hablamos de la distancia de A, estaríamos hablando de la velocidad de A, que en este caso es la misma para todo el trayecto, porque recordemos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Si bien es cierto, le podemos poner como velocidad A sub 2, esta velocidad no cambia. Multiplicada por el tiempo, donde la distancia A sub 2 sería igual. ¿Cuánto vale la velocidad en A? 10. Como estamos jugando solo con escalares, multiplicado por el tiempo. Mientras que la distancia B sub 2 sería igual a la velocidad de B por el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto sería igual. ¿Cuánto vale la velocidad sub B? 12. ¿Por T? Listo. Esto lo vamos a reemplazar dentro de mi Pitágoras y tendría d a sub 2 es 10t elevado al cuadrado más db sub 2 sería 12t elevado al cuadrado, donde 100 es igual. Vamos a ver, sería la raíz de 100t cuadrado más 144 t cuadrado, donde nos queda que 100 es igual a la raíz de 244 t cuadrado, ¿sí? Entonces tendríamos aquí 100 es igual, vamos a ver, es igual a ver, tendríamos 100 más 144, 244, donde su raíz es 15.62. Despejando t, entonces tendríamos 100 dividido para 15.62, que nos va a dar un aproximado de 6.4 horas. Y listo. De esta manera nosotros hemos logrado calcular el tiempo desde que se cruzan y cuando estos dos móviles o dos vehículos se encuentran a una distancia de 100 kilómetros uno del otro, ¿sí? Pues bien, aquí lo tenemos.
con un poquito de análisis que le hemos puesto a este ejercicio, hemos logrado comprender cómo se mueven dos vehículos en direcciones diferentes y cómo podemos calcular la separación entre ellos, algo que realmente parece sencillo, pero estamos viendo que tiene su pizca de complejidad. Si les gustó este ejercicio, por favor les invito a dejar su like, compartirlo con sus compañeros, recomendarlo y seguirnos para más contenido que transforma la física en algo claro, en algo útil, incluso algo divertido. Recuerden que cada problema resuelto es un paso más allá hacia el dominio que ustedes tendrán sobre la física. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Diego, un gusto haber estado con ustedes y será pues hasta una próxima oportunidad.